Muchos no tienen el control sobre sus acciones porque no han disciplinado sus pensamientos. Hermanos, el campo de batalla de la mente es de verdad definitivo en nuestra vida. ¿Cuántas veces estamos albergando pensamientos contrarios a la palabra de Dios? Cuando llegamos al conocimiento de la palabra, pues venimos, yo le digo a la pastora, como desbalanceados. Yo cuando llegué a conocer a Dios, mi vida estaba desbalanceada porque actuaba como yo pensaba y realmente lo hacía muy mal, aconsejada por amistades, por cómo me habían educado, lo que yo oía, mi orgullo, mi vanidad, mis pensamientos, y actuaba pues conforme yo pensaba, equivocándome continuamente. Desafortunadamente tomé muchas malas decisiones que me llevaron a consecuencias que después tuve que pagar, ¿verdad? Eso yo creo que el enemigo me puso ahí como la situación, yo la tomé, la abracé y después tuve que pagar una consecuencia por malas decisiones que tomé. Entonces, cuando llego al conocimiento de la palabra de Dios, Dios me muestra su palabra y nada que ver conforme yo estaba viviendo. Actuaba, decía y hacía conforme a yo pensaba que estaba bien y conforme le pedía el consejo a la amiga y así iba resolviendo mis situaciones cotidianas. Cuando llego al conocimiento de la palabra, empiezo a darme cuenta que estoy errada y me empiezo a disciplinar. La verdad me costó mucho trabajo. No sé si recuerdan que una vez la pastora dijo, había una persona así chiquita que le decía y ya mero me pegaba porque no le gustaba lo que yo le decía, pues ese era yo. Tuve la fortuna de tener un discipulado así muy personal con la pastora y ay, hermanos, me decía unas cosas que yo decía, ay, bueno, no era pastora, yo decía, ay, esta Sandy, ¿cómo se atreve? Si yo soy tan buena. Pero me lo mostraba a la luz de la palabra. Me decía, híjole, Ana, sí, qué padre, lamento mucho lo que has pasado, pero el Señor dice esto de ti. Ay, hermanos, yo la verdad salía y decía, no me gustó lo que me dijo, pero llegaba a la casa y me ponía a orar. Y me ponía a orar y le pedía a Dios, a como yo entendía, porque la verdad no era así que dijeras, ay, me tomaba 2 horas orando, no. Pero yo realmente le pedía a Dios que me sacara de la condición en la que yo estaba. Y Dios me empezó a mostrar que tenía que cambiar mi forma de actuar. Y eso no lo podía hacer si no cambiaba mi forma de pensar. ¿Cómo iba yo a actuar bien si todo lo que yo pensaba estaba mal? Entonces me dijo la pastora, escríbete unos versículos, ponte a leer la Biblia, y ella me daba unos, porque yo la verdad ni la Biblia leía, y me los pegaba donde lavaba los trastes. Donde lavo los trastes hay una ventanita y yo ahí me lo pegaba. Entonces empezaba y yo decía, Señor, pero esto no es verdad en mi vida. O sea, esto no aplica, no es mi vida esto que estoy leyendo, porque me pegaba así promesas de Dios. Yo decía, no, Señor. Pero entonces empecé a creer. Me costó mucho, hermanos. Yo decía, la fe, no, bueno, ¿qué es eso? O sea, y luego es que si tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a esa montaña que se traslade y la montaña se va a trasladar. Y yo decía, ajá, sí, cómo no. Y entonces aprendí que la montaña son las cosas que te están acechando, el enemigo, las fortalezas, todo aquello que te está oprimiendo la vida. Y que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, esa montaña se va a derribar. Entonces empecé a ejercitar mi fe. Me costó mucho trabajo. Y empecé a meter palabra de Dios y empecé a quitar lo que yo pensaba. El enemigo, la única arma que tiene es en la mente. Es el único poder que nosotros le damos. Él te lanza los dardos así. No puedes. No sirves. A ti no te va a salir bien. Y yo, hermanos, se pasaba el dardo por acá y yo me así. No puedo. No sirvo. Y me los abrazaba
y estaba llorando, una pena, un dolor, que a veces cosas que ni al caso, y yo decía, no, es que esto es para mí, y es que me va tan mal, y es que yo soy tan buena y él es tan malo y me está yendo tan mal. Y hermanos, fortalezas inmensas tenía, que me fui haciendo a la idea de que todo lo que el enemigo me decía era verdad. Cuando leí en la palabra que el enemigo está vencido, que no tiene poder más que el que yo le doy, porque Jesús murió en la cruz y me dio el poder para vencer a las tinieblas, me fortalecí. Y yo dije, entonces sí se puede, porque Dios está conmigo. Y empecé a abrazar las bendiciones que la Biblia tenía para mí. Y empecé a declarar palabra sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mi esposo, sobre toda la situación adversa que yo tenía en ese momento. Y aunque yo no lo veía, porque fue un proceso largo, empecé a declararlo. Y no lo veía y confiaba en Dios. De verdad que yo decía, ¿cómo es eso que Dios te habla? O sea, ¿están locos o cómo? O sea, no, yo decía, no, pues ¿cómo Dios me va a hablar? Hasta que un día me habló. Y llorando le hablé a Sandy y le decía, ay, pastor, es que ya me habló Dios. Y decía, ¿qué te dijo? Que me calle la boca. Ay, qué bueno, entonces si era Dios, qué bueno que te está hablando. Gracias a Dios. Pero empecé a derribar mis fortalezas. Empecé a luchar en el campo espiritual. La pastora me decía mucho, la batalla no es contra carne y sangre, es contra las huestes de maldad. Pero yo decía, pero si de verdad aquí es de verdad, es como el infierno, vente un día a la casa y vas a ver. Sí, pero la batalla la vas a pelear aquí y el resultado lo vas a ver aquí. Y vas a ponerte a orar, y vas a doblar tus rodillas, y vas a ver el poder sanador de Dios. Entonces, hermanos, empecé a entender que el enemigo no tenía parte ni suerte en mi vida, que solamente era el poder que yo le estaba permitiendo. Y como muchos años me había tenido controlada, pues muy fácilmente me creía las mentiras de él. Y me era muy difícil confiar en la palabra de Dios. Verdaderamente difícil, porque yo decía, no, pues esto es para la gente que ya tiene como 20 años y que no comete, bueno, es para pura gente santa. Y no lo creía. Y de verdad fue una lucha conmigo misma el despojarme de toda esa manera de pensar, pero solamente cuando le metí la palabra de Dios y empecé a orar y empecé a darme cuenta de lo que Dios desea de mí y empecé a darme cuenta que sí se podía y empecé a comprender que realmente Dios me fortalecía y me iba ayudando, entonces lo pude lograr. Pero hasta que no metí la palabra de Dios aquí. Cuando yo la entendí aquí, la tuve que bajar aquí. Yo la puedo escuchar, puedo venir el domingo, escucharla, qué padre, el pastor predica padrísimo, qué bueno, venir el miércoles y todo. Pero si la palabra se queda aquí, seguramente se me olvida. Si la palabra me baja aquí, la voy a hacer vida. La abrazo. Así como antes abrazaba los dardos del enemigo, ahora puedo abrazar la palabra de Dios. Y cuando yo escucho una palabra del pastor que de verdad digo, Dios, tú me estás hablando. De verdad, puedo decirles que guardo las palabras así literal, cómo se paró, cómo lo dijo, porque yo digo, esa es una promesa de Dios para mí. Y ahora es lo que atesoro. Pero tuve que tener un proceso de meter a Dios aquí y después bajarlo aquí. Porque muchos de nosotros, yo empecé a ir a la iglesia y la palabra la tenía aquí. Lloraba y pues es el Espíritu de Dios y decía, sí Señor, por favor, ayúdame. Yo iba con mucha necesidad, de verdad. Pero llegaba a la casa y hacía exactamente lo mismo que estaba haciendo. Yo tuve que hacer la palabra de Dios viva para que pudiera dar fruto, para que pudiera verlo en mi casa, para que pudiera establecer el reino y para que pudiera cosechar de lo que Dios me estaba dando. Porque de verdad, si no estás cosechando fruto de odio, de rencor, de todo lo que no viene de Dios,
Cuando tú empiezas a cosechar fruto bueno, hermano, te enamoras de Dios. De verdad, de verdad. En mi casa fue una lucha encarnizada cuando nosotros decidimos seguir a Dios. Éramos una familia muy joven, mis hijos estaban muy pequeños y el enemigo sabía perfectamente que una familia completa se le iba, porque mis hijos estaban pequeños. Entonces, cada domingo era una lucha para ir a la iglesia. Cada domingo era un pleito para salir de la casa. Si no era por una cosa, era por otra, porque no cambié el niño, porque no, bueno, todo. Pero ¿saben qué? Siempre tomábamos la decisión de ir. Peleados, hay veces que íbamos así, casi nos morríamos en el carro, pero nos subíamos al carro y aunque llegáramos tarde, llegábamos. Y una vez me acuerdo que llegamos muy enojados y el pastor empieza a predicar. No, hermano, las palabras que le había dicho a mi esposo en la mañana, el pastor las repitió. Yo dije, no, me están vigilando, ¿hay cámaras? ¿Es Big Brother o qué pasa? Porque de verdad, lo mismo. De verdad yo decía, no, no puede ser, Dios, o sea, me están vigilando. Pero ¿qué creen? Era Dios hablando a mi vida. Era Dios hablando a mi vida, era personal. Era personal. Yo pude ver la mano de Dios cómo nos rescató. Y de verdad, mi esposo y yo hicimos un compromiso y dijimos, nunca más volvemos a dejar de ir a la iglesia aunque estemos enojados. Porque 2 o 3 domingos, sí, dejamos de ir, estamos peleados, yo ya no voy, bla. Nos sentábamos. Y todo el domingo de infierno. Pero un día lo decidimos y dijimos, no importa, como estemos, la lucha es espiritual. Como estemos enojados, allá nos contentamos. Pero de verdad, es creerle a Dios, meterlo aquí en la cabeza y bajarlo al corazón. Dice, el campo de batalla de la mente es donde se libran todas las batallas de fortalezas y de ataduras espirituales. ¿Qué es una fortaleza? Es una mentira que hemos creído del enemigo. Uy, hermanos, yo tenía la muralla china en mi casa. Fortalezas, impenetrables. Pensaba que solamente lo que yo pensaba estaba bien y era correcto. Porque como yo fui a la escuela, como yo pedí el apoyo de mi amiga, como fulanita me dijo y como a mí me criaron, no, así es lo correcto. Entonces yo tenía una muralla. Una fortaleza es algo que hemos creído como verdad. ¿Qué es una atadura? Una atadura es como su nombre lo dice. Hagan de cuenta que estamos atados de un pie, atados de una mano y que queremos caminar y estamos queriendo caminar y estamos así, amarrados. No podemos. Llámese alcoholismo, drogadicción, no sé, pónganle lo que quieran, vanidad, orgullo, falta de perdón, atados, ataduras y fortalezas. Es lo que muchas veces estamos peleando y por lo que no avanzamos, porque no estamos luchando en el campo correcto, estamos luchando con las personas que tenemos al lado y no estamos luchando la batalla correcta que está en lo espiritual, ¿sí? Derribando fortalezas y ataduras. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? Miren, cuando una persona es nueva en el evangelio, la verdad necesita protección, ¿cómo se llama? Que lo estén discipulando, que lo estén guiando. Para mí fue de suma importancia que las personas que nos invitaron al evangelio estuvieran al pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque un nuevo no se va a venir y se va a aventar toda la Biblia y ya le entendía todo. Bueno, al menos a mí no me pasó. A mí se me hacía muy pesado leer la Biblia, se me hacía no comprendía y luego las historias esas decían, no, pues es que en el año 800 antes de no sé quién decía, no, pues eso ya quién sabe, ¿no? Entonces, nosotros decidimos recibir una cobertura espiritual primeramente de las personas que nos invitaron a la iglesia y después estuvieron con nosotros mucho tiempo trabajando personalmente, enseñándonos a leer la Biblia. Muchas veces en consejería yo escuchaba cosas que no me agradaban, pero yo decía, es Dios que me habla.
esa parte es muy importante. Yo considero que si tú eres nuevo, debes de acercarte a alguien que te apoye en consejería, porque es complicado a veces llegar al conocimiento de la verdad si no tienes una guía. A mí me pasó, no sé, a lo mejor digo, para ustedes es diferente, pero me enseñaron a leer la Biblia, me enseñaron a comprenderla, me enseñaron a tener hábitos y oraron muchas veces por mí. En consejería me hicieron ver cosas en las cuales yo estaba mal y que a lo mejor alguien me las había dicho y yo no lo entendía, y ahí pude comprender lo errada que yo estaba. Pero desafortunadamente mucha gente no le gusta pedir consejería porque no queremos que la otra gente se dé cuenta de cómo yo estoy y menos que me digan qué hacer. Ay, no, ¿cómo a mí me va a decir? No, yo rechazo la consejería porque yo con Dios. ¿Y tienes un mes en la iglesia? Sí, hermano, seguramente sí, Dios te va a hablar de verdad, yo te lo aseguro, ponte a orar, sí. Pero de verdad la consejería para mí es un apoyo muy fuerte, muy grande. Yo lo viví y les puedo decir que una persona cuando llega nuevecita al Evangelio y recibe esa cobertura espiritual y la consejería, es más rápido el proceso para que puedas entender a Dios, para que Dios empiece a trabajar en tu vida. Cuando viene una persona y dice, ¿sabes qué? Sí, qué padre, chido tu caso, ¿no? Pero Dios dice esto. Y hay que ponernos a orar. Y hay que ponernos a doblar las rodillas. Y vamos a preguntarle a Dios qué dice de esta situación que tú quieres hacer. Y vamos a ver, y entonces es de verdad, yo sentí como una protección muy grande. Y yo muchas veces le digo a Dios, Dios, gracias por las personas que me ayudaron a conocerte, por su testimonio tan fuerte y porque tuvieron el tiempo para ayudarme. De verdad, hermanos, la iglesia está abierta, los pastores se cansan de decirnos, háblenos, búsquenos, saquen una cita, acérquense a nosotros. En mi caso particular, pues nosotros, mi esposo y yo estábamos a punto de divorciarnos cuando llegamos a la iglesia y fue un apoyo muy fuerte la consejería. El pastor hablando con mi esposo de temas de varón, así fuertes, la pastora conmigo y después juntos para ponernos de acuerdo. Es muy complicado que una familia se esté destruyendo y te logres poner de acuerdo. Es muy complicado porque está fracturada la familia y empiezas a platicar y empiezas a pelear. Pero cuando recibes la consejería, estás con un grupo de personas que te pueden ayudar, te pueden guiar y es mucho más fácil de verdad lograr avances si estás en la consejería. Yo ahora sí que les aconsejo que busquen de los pastores, que busquen de algún líder, si tienen alguna situación, no importa si ya tienen 10 años en la iglesia, busquen. Cuando algo esté pasando, busquen la consejería. De verdad es súper importante, es un proceso en el cual nos puede ayudar y también tenemos que tener la disposición. Porque puedes ir a escuchar, oh, qué bueno, sí, ya me dijo, pero no, mi abuelita me dijo que él me tiene que obedecer porque yo estoy bien bonita y entonces si me quiere, pues entonces así. No, hermano, si te vas a ir a la consejería es porque te vas a realmente a decir, ok, ya me dijiste, no me gustó, a mí yo le decía a Sandy, es que eso a mí no me gusta, pero ok, te voy a hacer caso, porque Dios lo dice. A mí no me gusta, pero bueno, porque Dios lo dice, y entonces logré avances importantes, porque si hubiera sido por mi forma de pensar y por mi linda carita y porque, ay, qué bonita, pues no hubiera hecho nada, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, yo les sugiero, les aconsejo que si están en una situación difícil, si son nuevos, no importa, busquen la consejería. ¿Por qué? Porque es importante para nuestra edificación, primeramente, recibir apoyo y porque muchas veces, como les digo, no conocemos la palabra o no sabemos cómo llevarla a la vida diaria, ¿no? La escuchamos y decimos, ah, pues está chido, pero dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios 23:7, si lo quieren buscar, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como tú estés pensando, como tengas tu corazón, así eres tú. No sé si se han fijado
bueno, yo en mi tiempo de vida me han gustado las ventas. Entonces, cuando yo voy y le cobro a una persona que es pagadora, mira hermano, ni la tienes que buscar, solita va y te paga. Pero cuando te encuentras a una persona que no te quiere pagar, bueno, se me perdió la tarjeta, no pasa el cajero, se me enfermó el niño, no sé qué. Pero si tú le debes a esa persona, no hermano, te cobra que bueno, te quiere llevar 2 judiciales para que le pagues. Porque así como es esa persona, piensa que todas las personas son. Así como ella es, piensa que todos vamos a actuar. No sé si les ha pasado, es un ejemplo burdo, pero se los quise poner porque ¿cuántas veces, hermanos, yo luché con cosas que el enemigo me lanzaba y las abrazaba y decía sí? Aunque ni las estuviera viendo, yo decía sí. ¿Dónde está tu esposo? No te contestó el teléfono. Pasaste y no estaba en el lugar que dijo que iba a estar. Hermano, ya estás abrazando la mentira del enemigo y ahorita que llegue le voy a decir y por qué me está engañando. Dardos del enemigo y uno los abraza. No es que yo fuera infiel, ¿verdad? Pero estaba albergando lo que el enemigo me mandaba, abrazando con la finalidad de provocar un pleito en mi casa. Entonces, así como estás pensando, así estás actuando. Cuando yo albergaba ese tipo de pensamientos, mi esposo llegaba y era un infierno en la casa. En lugar de que el Señor tuviera ganas de quedarse en su casa, pues le daban ganas mejor de irse, porque era un infierno. Pero abrazas las mentiras del enemigo. El único campo donde el enemigo tiene libertad es en la mente. Él no, no me da más, creo que el enemigo no va a cesar de mandarme las ideas para que, no, esto, sí, esto ya es de divorcio. No, pero aquello no, entonces sí también. Yo creo que ya me voy a divorciar. Él es paciente, hermanos. Se toma su tiempo. Es su trabajo. Depende de nosotros si estamos albergando, así dándole cavidad a la mentira y abrazándola. Él es paciente porque está luchando por un alma, está luchando por una familia, está luchando para que te pierdas. Entonces, Él es paciente, se espera, te lanza los dardos y espera que caigas. El diablo te pasa la charola. ¿Cuál es tu debilidad? Alcoholismo, drogadicción, no sé, vanidad, orgullo, no sé, y te pasa la charola. A mí si me pasara la charola de las drogas, pues yo le diría, ay no, yo nunca me he drogado, ¿no? Pero a lo mejor si me pasa la charola del chisme, hermano, no, le digo, a ver, pues, ¿qué me estabas diciendo? ¿Cuál es tu debilidad? El diablo te va a pasar la charola de donde eres débil. Y depende de nosotros si tomamos el bocado y lo hacemos parte de nosotros. ¿De qué nos estamos alimentando? Es como nos dice el pastor, a ver hermanos, cuiden su cuerpo. Si nos vamos al refresco y a las gordas y a todo eso, pues seguramente vamos a ir subiendo de peso, o sea, es inevitable. Pasa lo mismo con Dios. ¿De qué nos estamos alimentando? Si nos estamos alimentando de la palabra, seguramente cuando venga la prueba vamos a tener la palabra de Dios y vamos a poder sacar de lo que tenemos para confrontar la prueba. Pero si no hemos metido nada de la palabra de Dios, va a ser muy complicado que yo en medio de la prueba pueda decir, Dios, ¿y tú qué dices de esta situación? Señor, tengo una situación de enfermedad y no sé, Señor, y me empiezo a panicar y no sé ni qué hacer. O sea, necesito saber qué dice Dios de mí. Necesito saber que las promesas de Dios son para mí y son en amén. ¿Sí? Amén, sí, Señor, son mías. Necesito saber que Dios tiene total cuidado de mi vida y que eso es verdad. Pero si no tengo la palabra de Dios, pues voy a andar como antes que no venía a la iglesia, actuando y decidiendo conforme a lo que yo pienso. Actuando y decidiendo conforme a lo que yo pienso.
Debemos de tener mucho cuidado con el campo de batalla de la mente. Dice, Satanás conoce nuestras inseguridades, nuestras debilidades, nuestros temores y toma todo el tiempo necesario para derrotarnos. Su punto fuerte es la paciencia. Él va a ser paciente y te va a pasar la charola de en lo que tú estés débil. Entonces vamos a ver, dice, el enemigo ha estado programando nuestras mentes por medio de, 1, la carne, si lo quieren anotar, son 3 puntos. Dice, el enemigo ha estado programando nuestra mente por medio de, 1, la carne. ¿Qué es la carne? Lo que produce placer, lo que se siente rico, donde yo estoy a gusto, lo que no me cuesta trabajo. Estoy bien a gusto sentada en el sillón, no le pongo atención a mis hijos, que los chamacos hagan lo que quieran, que coman gansitos, diría la pastora, que si no hicieron la tarea, que bueno, estoy bien a gusto. Podría ser un ejemplo de la carne. 2, el mundo. Lo que otros hacen y dicen. Mucho de lo que pensamos fue y está siendo influenciado en nuestra mente por la televisión, las películas, la música, nuestros amigos, las personas de influencia en nuestra vida, nuestros padres y nuestros familiares. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estoy permitiendo que meta en mi cabeza? ¿Cómo le estoy hablando a mis hijos si tengo hijos? ¿Cómo le hablo a mi esposo? ¿Qué estoy atando y qué estoy desatando con mis palabras? ¿Qué película estoy viendo? ¿Qué música estoy escuchando? Ahora la música, hay música bonita del mundo que de verdad, digo, la pastora siempre nos dice, fíjense lo que están escuchando. Pero la nueva música ahora que es reggaetón, o que así tiene un ritmo así bien padre, que así no empiezas a oír. Y la otra vez iba en el radio y mi hija pone la música y cuando le pongo atención a la letra, yo le digo, ay, me perturbó, que ya somos 4 en la habitación y que yo dije, no, bueno, qué buena, la ama este hombre, se quiere casar con ella, qué bonita es de amor esa canción. Le digo, no, apáguenla. No está así como que el ritmo te contagia, ¿no? Y sí, iba manejando y no, ya cuando yo dije, ay, no, apágala, estás adolescente, ¿qué te estás metiendo en la cabeza? Hay que ponernos vivos. Necesitamos filtrar qué estamos viendo, qué estamos escuchando, de qué nos estamos alimentando. Y como padres, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Cómo les estamos hablando? ¿Los estamos atando? ¿Hay ataduras? Chamaco burro, no puedes, por eso estás así, por eso vas a reprobar, eres un quién sabe qué, terco, mira cómo está de cochino tu cuarto, eres un cochino, no, bueno, pura palabra de vida, ¿verdad, hermanos? Porque no yo aprendí con la pastora que me decía, aunque estés bien enojada, dile, ay, mi niño obediente. Ay, hermano, ay, mi niño obediente, ven para acá. Arréglame este cochinero que tienes aquí. Véngase, mi niña. No, porque con ganas de decirle otra cosa, hermano, pero decía, bueno, ¿lo estás atando? Tu palabra tiene poder y eres el padre, eres el que tiene que edificar a tus hijos. O sea, es tan importante. Cuando nosotros empezamos a congregarnos, nos invitaron a un evento en la iglesia y hubo una venta de libros. Entonces yo compré un libro que hablaba sobre la educación de los hijos. Mis hijos estaban chiquitos. Pero algo que me impactó mucho es cómo los judíos educan a sus hijos. Me gustó mucho. Dice que cada viernes de cada mes, un viernes de cada mes, se visten todos de gala. Ahí decía en el libro. El papá se pone un traje, la mamá se pone un vestido largo, ponen una mesa así bien puesta y se sientan a comer. Y enseñan a sus hijos a comer con cubiertos, con copas, todo así bien bonito. Y dice, les estamos enseñando desde chiquitos a prepararse para el éxito. Y dice que cuando terminan de cenar, se para el padre de familia y empieza a bendecir desde su hijo mayor al hijo menor. Y empieza a derramar una lluvia de bendiciones. Hijo, tú eres cabeza y no cola. Tú eres puesto en eminencia, vas a ocupar lugares de prosperidad.
y empieza a derramar una palabra de bendición. ¿Y saben cómo crecen esas personas? Creyéndose que son verdaderamente hijos de Dios y que son merecedores de todas las promesas que Dios tiene para ellos. Digo, qué padre y qué diferente nos educan a nosotros, ¿no? Ay, cómete un huevo y ay, así, y ay, chamaco, no seas pretencioso y ay. Hermanos, no digo que sea dinero, pero sí es la palabra de Dios la que tenemos que declarar. ¿Por qué no decirles a nuestros hijos, sabes qué? Si vas a ocupar lugares de eminencia, prepárate. Yo sé que puedes, tienes muchos talentos, yo sé que vas a poder. ¿Y por qué no un día también preparar una cena? A lo mejor no así muy elegante y no, a lo mejor me voy a poner el vestido de Carolina Herrera, ¿verdad? Pero a lo mejor me pongo un vestidito y es con mi familia. ¿A poco no? O sea, no tengo que salir al restauranzote que me gaste no sé cuánto dinero, lo puedo hacer en mi casa, puedo hacer una comidita, una cenita sencilla y me pongo un vestido bonito y les digo a mis hijos que se arreglen y lo podemos practicar. ¿Y sabes qué, hijo? No sé, decirle palabras de aliento, bendecirlo, que se lo crean, que tomen las promesas de Dios, porque muchas veces estamos clavando a nuestros hijos con nuestras palabras. Necesitamos impulsarlos. O sea, somos su guía, Dios nos puso por autoridad sobre ellos y lo que nosotros decimos sobre ellos seguramente los va a alcanzar. Entonces, si somos padres, pues también tenemos que tener cuidado de qué nos estamos alimentando y qué estamos diciendo. ¿Qué le estás diciendo a tu esposo? ¿Cómo lo estás tratando? ¿Qué le dices tú a tu esposa? Hermanos, hombres, para nosotros las mujeres son muy importantes las palabras. Porque no le dices, estás bonita, te quiero mucho, vamos a comernos unos taquitos tú y yo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no son así? A nosotros nos encanta escuchar esas palabras. Edifican, hermano, de verdad, aunque no le lleves el ramote así de flores, pero que le digas esas cosas. No, hermano, ya le hiciste el día. ¿A poco no? Chicas, ¿a poco no nos gusta? Sí nos gusta, pero eso lo hacen cuando somos novios. Y luego ya que nos casamos, ay, sí, lo dice la pastora, no, ¿sí me quieres? Pues sí, aquí estoy. Uy, no, bueno, pues sí, gracias, ¿no? O sea, ¿por qué no esforzarse, dar la milla extra? Estamos edificando. Hagan de cuenta que estamos poniendo los cimientos de una casa. Esta es la casa, el cimiento es Dios, profundo así para que la casa no se caiga. Pero nos toca poner los tabiques, que es el día a día. Y ahí estamos, ¿no? Le ponemos cementito y un tabiquito, pero después le pongo una piedra que me encontré ahí, ¿no? Porque pues es así la que me dio mi mamá. Y luego vengo y pongo otro tabique, pero yo pienso que el tabique tiene que ir así porque así se ve bonito y ya no lo puse así. Entonces lo pongo aquí. Y luego viene una amiga y digo, oye, qué padre consejo de esa amiga, yo creo que está muy bien. Y entonces le pones lo que te dio tu amiga y se lo pones así. Y ahí vamos edificando unas cosas, el cimiento de Dios, y unas cosas como que son de Dios y otras cosas como que son mías. Y ahí estamos, haciendo la casa como torcida. Me imagino como que va a llegar el lobo feroz, le va a soplar y se va a derrumbar. El cimiento va a quedar porque finalmente es Dios, aquí estamos, pero la casa se puede derrumbar. En cambio, si poco a poco vamos poniendo el tabique y luego el otro y luego el que sigue y vamos edificando, y si veo que el tabique me quedó mal, pues lo quito y lo vuelvo a acomodar para que mi casa esté firme. Y muchas veces estamos poniendo del mundo y de Dios y le ponemos un tabique bueno y una cosa que me dio mi amiga y otra cosa que me puso mi mamá y un tabique que sí es de Dios, pero, no, así como dice él, no, yo mejor lo puse así. Entonces no va a funcionar. Necesitamos aplicarnos. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios es para hacerla viva, no para dejarla guardada en el cajón. Si quieres edificar una familia bonita, pues tienes que ponerle cuidado a tu familia. Tienes que interesarte en tu familia y tienes que dedicarle tiempo. Tienes que aprender a edificar. Tienes que darle buen alimento. Yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban chiquitos, la pastora me dijo, léeles la Biblia. Y yo decía, ay, pero se van a dormir estos chamacos. Si hasta yo me ando queriendo dormir, pero bueno, se los voy a leer. Entonces estaban chiquitos mis hijos y una recámara, hagan de cuenta así la puerta y la otra así. Y aquí hay un pasillo. Agarraba una silla y me sentaba y les decía, hoy les voy a leer el cuento de Ruth. Y con las puertas abiertas, ¿verdad, hijos? Y ahí empezaba yo. Fíjense que hace muchos años había un rey y empezaba yo como le leía y le iba yo inventando así medio como que para que les interesara, pero la palabra de Dios, ¿no? Y les decía, oigan, ¿y qué tal les gustó? Sí, mamá. Y luego al otro día yo estaba bien a gusto viendo la tele.
mamá, ¿no nos vas a contar otro cuento? Es que el de ayer estuvo bien padre. Y yo, híjole, está bien buena la película, pero sí, sí voy a contarles el cuento. Me paraba y me iba otra vez a leerles la Biblia. Entonces, eso a ellos les gustaba y yo decía, bueno, estoy edificando, le estoy poniendo un tabiquito. Algún día mis hijos, yo pensaba, ¿no? Algún día mis hijos van a crecer. Y la palabra de Dios dice que si yo le inculco al niño la palabra, cuando fuera viejo no se apartará de ella. Entonces yo decía, Señor, yo creo en esa promesa. Y empecé así chiquitos. Y ciertamente, hermanos, pues es una lucha estar educando a un niño. Y no es porque yo los traiga a la iglesia que ellos son cristianos. Ellos tienen que tener un encuentro personal con Dios y tienen que querer recibir a Dios en su corazón. No porque yo los traigo a la iglesia ya son cristianos. Ellos tienen que decidirlo. Mi trabajo y el de mi esposo fue enseñarles el camino, educarlos, edificarlos y enseñarles, porque para eso estamos, pero la decisión es de ellos. Siempre va a ser de ellos. Entonces, yo sé que el trabajo que uno hace en casa no va a ser echado en menos. Sé que la palabra de Dios es poderosa y va a dar fruto. Y sé que mis hijos van a estar en la palabra, pero hay que hacer un trabajo. Y estoy segura que cuando ellos tengan la oportunidad van a decidir lo correcto, pero es de ellos. Esto es personal. Si te pones a orar y le dices a tu esposa, ya me puse a orar y Dios ya me dijo cómo te voy a educar, no, hermano, no escuchaste a Dios, escuchaste al diablo. Dios siempre te habla personalmente. Personalmente. Si tú vas con Dios y le estás abriendo tu corazón y le dices, Señor, yo no puedo con esta situación, yo tengo este problema, te va a decir a ti qué hacer. No te va a decir, ve y le vas a decir que entonces vaya y se dé 2 vueltas para que tú lo perdones. No, siempre te va a hablar a ti, personalmente, edificando tu vida. Dios es personalísimo, ¿sí? Otro punto es las experiencias de la vida. ¿Dónde íbamos? Las experiencias de la vida. Dice, algunos pensamientos fueron causados por las palabras que otros han dicho acerca de nosotros. Bruto, animal, pareces una niña, etcétera. Las heridas, los faltantes, los abusos físicos, los abusos sexuales, las frustraciones, las humillaciones, el rechazo, los noviazgos rotos, el divorcio, las oraciones no contestadas, entre otros. Son las cosas que el enemigo utiliza para hacer una fortaleza en nuestra mente. Las experiencias de la vida. Una persona que ha pasado por un abuso en su infancia seguramente va a tener fortalezas muy duras cuando sea adulto, seguramente, por lo que ha vivido en la infancia. Solamente que llegue la palabra de Dios a su vida, esas fortalezas van a ser derribadas. Es la única forma. Vete con el psicólogo, te va a ayudar, vete con un médico, sí, vete con una amiga, a lo mejor te da un buen consejo, pero el que realmente sana de fondo las heridas del alma es Dios. Él es el que restaura, Él es el único que tiene el poder restaurador y transformador de una vida, porque Él es nuestro creador. Él nos diseñó y sabe cómo pensamos y cómo estamos hechos, cómo es nuestra estructura. Y Dios es la única persona que nos puede ayudar. Si nos identificamos con alguna de estas cosas que estamos haciendo, cómo estamos edificando, lo que estamos diciendo, cómo estamos hablando, qué estamos pensando, hay pensamientos que a veces no nos dejan. A mí muchas veces me pasó que anhelaba algo, hermanos, y en la noche, bueno, no podía ni dormir y ahí está uno y no le preguntas a Dios si es lo correcto, nada más es el anhelo de tu corazón así, ay, es que yo quiero esto y es que yo quiero esto y es que yo quiero esto. ¿Ya le preguntaste a Dios si es lo correcto? A lo mejor no se te ha concedido porque no es lo que Dios tiene para ti. A lo mejor no es lo que Dios está pensando para ti, o a lo mejor sí es para ti, pero no es el momento. A mí me pasó una vez así, que estaba yo, bueno, me levantaba a las 5 de la mañana a orar y Señor, por favor, y ahí estaba orando y yo decía, ay, Dios no me contesta, y Dios no me contesta, y Dios no me contesta. Bueno, me pasé como 3 meses diario a las 5 de la mañana antes de irme a bañar para trabajar, yo me paraba y oraba por una situación. Hasta que un día yo digo, no, pues Dios no me contesta, ¿qué onda? ¿Cuándo? No sé. Y hasta que un día Dios me habló y me dice, ¿ya le preguntaste a tu esposo?
Y yo dije, no, eso me faltó, Señor. Yo creo que por eso no me habías respondido. No estaba alineado conforme a su palabra. Dice la palabra que Él y yo uno somos. Si no me había puesto de acuerdo con Él, ¿cómo quería que Dios me abriera la puerta en algo que yo estaba orando y que era un anhelo de mi corazón? Entonces, tienes que tener cuidado qué estás pensando, qué estás orando, qué estás abrazando. ¿Cuáles son? ¿Dónde está puesto tu anhelo? ¿Está conforme a lo que dice Dios? ¿Está alineado a la voluntad de Dios? ¿Ya lo filtraste por la palabra? Si es así, seguramente Dios está escuchando tu oración. Si no, te va a decir, pues a lo mejor hasta que entiendas, pues allá hablamos. Pero se llama sanidad de la mente. Entonces, como nosotros tenemos que ser sanados, Dios nos dice en su palabra en Juan 8:32, que si conocemos la verdad nos hará libre. Nuestra tarea es identificar las mentiras del enemigo y reemplazarlas por la verdad. ¿Qué es lo que Dios está diciendo de nosotros? Conóceme, escúchame, ponte a orar, lee mi palabra, para que cuando tú tengas un pensamiento lo puedas filtrar. Aprende de mí, aprende de mí. Si nosotros aprendemos a escuchar la palabra de Dios, seguramente va a ser mucho más difícil que nos equivoquemos. Nos vamos a equivocar, sí, porque somos humanos, pero va a ser más difícil que nos equivoquemos, porque vamos a estar escuchando la palabra de Dios, su dirección. Y si nosotros tenemos la palabra de Dios aquí y la hacemos vida acá, seguramente Dios va a estar de nuestro lado. Hay muchas cosas, hermanos, que yo anhelo, pero que seguramente a lo mejor Dios está esperando un rato hasta que yo aprenda cosas. Tenemos que filtrar qué estamos pensando, qué estamos escuchando, y si Dios es nuestro Dios, tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que hacer el hábito de pensar lo que estamos pensando. Si te has tomado el tiempo, ¿qué estoy pensando? No, pues este día le dediqué no sé cuánto tiempo a pensar en esto, a pensar en la novela. Ay, quedó bien buena. ¿Y si se irá a casar con él o no se irá a casar con él? ¿Cuánto tiempo tardas? Aprende a disciplinarte. Piensa lo que estás pensando. ¿Qué estoy pensando? ¿A qué le estoy dedicando tiempo? ¿Cuánto tiempo me estoy pasando en pensar en esto? Si estás pensando mal, seguramente vas a actuar mal, porque es el fruto que vas a dar. De lo que yo estoy pensando, eso es lo que voy a dar. Y seguramente es lo que tu familia va a cosechar. Entonces, aprende a disciplinarte. Luego dice la palabra de Dios. En Romanos 12:2. Los pastores se han cansado de repetírmelo y la verdad es que es un versículo que tiene mucho que ver con esto. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios para su vida, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Pero para que nosotros la alcancemos, dice, renueva tu entendimiento, renuévate, métele cosas nuevas a tu cabeza. Si estabas acostumbrado a pensar mal de la gente, empieza a pensar bien de la gente. Si estás pensando mal de tu esposo, aprende a pensar bien de tu esposo. Depende de lo que estés pensando, es lo que vas a dar, el fruto que estás dando. En 2 de Corintios 10, del 4 al 5, dice, destruyendo las fortalezas, los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Destruyendo las fortalezas y los argumentos y toda altivez que se levanta en contra de Dios. Destruyéndolos. ¿Cómo los vamos a destruir? Solos no podemos. Necesita venir Dios a tu vida, necesitas conocerlo para que puedas pelear la batalla espiritual y puedas derrotar esas fortalezas.
¿Con qué estamos luchando? ¿Vanidad? ¿Egoísmo? ¿Falta de perdón? ¿Con qué estamos luchando? ¿Estás pensando mal de la gente? ¿Cuál es tu fortaleza o cuál es tu atadura? ¿Alcoholismo? ¿Drogadicción? No sé, no se me viene nada a la mente. ¿Con qué estamos luchando? Ataduras y fortalezas. Las ataduras son las que no nos dejan avanzar en el conocimiento de Dios. Nos tienen atados, queremos correr y estamos amarrados, queremos alcanzar las bendiciones y estamos atados. Ataduras espirituales que no nos dejan alcanzar las promesas. Fortalezas. A mí el pastor no me va a decir nada. Si yo por eso fui y tengo tal doctorado y tal maestría y ahora no va a venir este señor a decirme. Fortaleza, confiando en ti mismo. Falta de fe, es una fortaleza la falta de fe. No creerle a Dios. Estás confiando solamente en lo que tú puedes hacer, no en lo que Dios pueda hacer por ti. Eso es una fortaleza. Entonces tenemos que identificar qué fortalezas tenemos, qué ataduras y a qué le estamos dedicando el mayor tiempo a pensar. ¿En qué estás pensando? ¿En dinero? ¿En salud? ¿En tu esposo? No sé. ¿Dónde está tu enfoque? Si yo me la paso pensando todo el día ¿y dónde estará mi esposo? Y mejor le voy a llamar. Y mejor quién sabe qué. ¿A qué le estoy dedicando tanto tiempo? ¿No confío en él? ¿Sabes qué? Mi amor, yo confío en Dios, no en el hombre. Que te vaya bien, Dios te bendiga y si algo sale mal, pues ahí vemos. Pero no, hermano, ya me quité la codependencia. Ya, Señor, por favor, ayúdame, porque me estoy haciendo daño yo. ¿En qué estamos pensando? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿O al chisme? ¿No? También podría ser. Nada más hablando a todas las amigas y a ver qué dice una de la otra y no sé qué. ¿A qué le estamos dedicando tiempo? Tenemos que aprender a identificar estas situaciones en nuestra vida, llevarlas a la palabra y pedirle a Dios que nos ayude. Realmente el campo de batalla de la mente es un área donde nosotros podemos tomar el control. Yo decido qué pensar, yo decido qué ver, yo decido qué escuchar, yo decido qué creer. Sí lo podemos hacer. El enemigo está vencido. Y si el enemigo te lanza los dardos de fuego con cosas que nada que ver con Dios, es tu decisión rechazarlas. A ver, no, permíteme. Yo ya decidí perdonar a mi esposo por el evento que pasó el 2 de abril de 1990 y ya lo perdoné. Ya no me vas a venir a engañar otra vez con el cuento de que mira qué malo fue ese día conmigo. Ya lo perdoné. Si ya lo perdoné, no voy a permitir que eso me siga haciendo infeliz el día de hoy. Ya no lo voy a permitir. Yo decido qué albergar y esto no me sirve. Yo decido hacerlo a un lado. Yo ya no quiero estar edificando mal. Yo ya decidí que voy a edificar lo correcto en mi familia. Le voy a dedicar el tiempo completo a mi familia y voy a cuidar cada palabra que les digo a mis hijos. Yo le pido a Dios que el mensaje haya sido claro, que no haya sido muy rebuscado, que haya sido eficaz la palabra, porque pues, finalmente es palabra de Dios. Espero que no haya salido tanto de mí sino de Dios. Y les di algunos versículos, léanlos. Péguenlos ahí en su refrigerador donde lavan los trastes. Yo que soy mujer, ahí donde lavo los trastes, ay hermanos, la batalla ahí. Yo siempre les digo, ay, ese lugar donde yo lavo los trastes, ahí me pongo, voy a tallar las cazuelas y ahí es donde luego a mí me llegaba pero acuérdate, pero y no hermano, yo lavando la cazuela, bien limpia quedaba la cazuela, porque si ahorita que llegue le voy a decir, no me va a oír porque me acordé. No, la cazuela quedaba bien limpia, hermanos, bien limpia, pero mi casa, no, bueno, ahí les encargo, una batalla, pero aprendí. Hay que ponerlo en práctica. Si tú eres altivo, si no te gusta escuchar, pues seguramente la palabra de Dios no va a servir en tu vida. Dios es un caballero y Él toca la puerta, pero si tú no la abres, Él no te va a obligar a nada. Cuando tú escuches la palabra de Dios y digas, esa palabra es para mí, sí, voy a luchar mis batallas, pero en el campo espiritual.
voy a estar cuidando mis pensamientos. Ahí entonces lo vas a hacer vivo.